Esta actitud que mencioné en el episodio pasado, en el video pasado de Aguistol respecto de Tlacaelel, a lo mejor ya realmente estaba muy viejo. A lo mejor ya realmente podía servir de muy poco. Pero no era necesario que muriese, ¿verdad? Definitivamente. Si es que esto es cierto. Aquí nos manejamos por rumores. Todas las fuentes han sido, las de ellos ya habían sido alteradas. Ya lo expliqué. Desde que triunfaron de los tepanecas, cambiaron la historia anterior. Por eso muchas cosas que decimos, las decimos con cierta aprehensión de que tal vez, pues sí, como decía alguien, lo más seguro es que puede que quién sabe, decía el maestro, inolvidable maestro Leopoldo Sea. Vamos a hablar de él cuando hablemos de Cortés, ojalá que no se me olvide. Este Aguistol que no quiere consejero, me acordé de una figura increíblemente funesta para Europa, para su pueblo y para todo el mundo. Federico Guillermo II, el Kaiser. Bueno, pobre hombre, finalmente su título ha servido el nombre de genérico de perros, Kaiser, así como Nerón, ¿verdad? El Kaiser tenía un ministro excepcional, Bismarck, el canciller de hierro le decían. De ahí viene la dama de hierro a Margaret Thatcher. Thatcher, dice un amigo mío. Pero el Kaiser no quería gobernar con Bismarck. Él hizo un lado. No lo mató, pero lo desempleó. Y vaya que le fue mal por no oír sus consejos. El Kaiser tenía separadas a Francia y a Rusia. Mediante una política hábil diplomática, aunque él decía que la política era de hierro, de sangre y hierro, aquí usó una política muy inteligente y mantuvo separadas las dos potencias. Se unieron en la Primera Guerra Mundial y esto fue terrible para Alemania. Volviendo a Aguistol. Aguistol muere. ¿Y cuál es el panorama que existe en el mundo azteca en esa época? ¿Hay clases sociales? Sí hay. Hay clases sociales fundamentales, periféricas y emergentes. ¿Cuáles son las fundamentales? Desde luego los Pillo Pipiltin, esos descendientes de Tecucistecal, y los Macehuales o Macehualtin, estos descendientes de el que se lanzó, de Nanahuatzi, el que se lanzó y se convirtió en sol. También se lanzó todo después, pero fue la luna. Los Pilli tenían todo y ya tenían propiedad privada. Los Macehuales, los Macehualtin tenían propiedad comunal. Arreglada en cierta forma que alcanzara para los hijos. Si alguna pareja no tenía hijos, recibía hijos del que tenía muchos, para que el sistema funcionara de la mejor forma. Ambos eran aztecas, mexicas o tenochtitlan. Ya dije que aztecas es por Aztlán, mexicas es por México y tenochtitlan es por Tenos y Tenochtitlan. Son los gentilicios. Ambos tienen opciones, 1000 veces más los Pipiltin. De entrada, en el arranque tienen todo. Son las que
un abogado Rawls, John Rawls, maravillosa gente, preciosa, muy brillante, una polémica con Habermas, habla de ventajas amenazantes, tienen todo resuelto desde que nacen y desde antes que nacieron. Estas son las claves fundamentales: pillo, pipiltin y más iguales o más iguales. Pero hay clases periféricas. Estos ya no son ni aztecas, ni mexicas, ni tenoscas. Están los mayeques, no se confundan. Son jornaleros. Trabajan tierra de otros. A veces tierra de ellos, que ya no les pertenece, de la que ya fueron despojados. Son representantes de un pueblo vencido, sometido. Los más iguales viven mal, pero tienen esperanzas de progresar. Ahí está la escuela de sus hijos, el Telposcali. Pueden ascender, hay una situación meritocrática. Pero estos, los mayeques, no tienen ninguna oportunidad. No son, ya dije, ni aztecas, ni mexicas, ni tenoscas. En la escala social hay otro nivel más bajo aún. Son los tlamene, tlamama o tamene. Son los porteadores, son los cargadores. No hay animales de carga en este mundo. Estos hombres son los que cargan un mecapal en la frente, con un saco, enormes pesos. A veces no tienen ni casa donde guarecerse. Duermen desplomados, arrumbados, fatigados, consumidos en vida por un trabajo brutal, a veces a un lado de lo que utilizan para cargar los pesos. Estos menos tienen oportunidad de progresar, están más abajo que los mayeques, están más abajo que los jornaleros, más abajo. El derecho azteca era duro, era severo, era un derecho represivo, muy fuerte, muy punitivo. No pensaba ni existe en la reconvención, en la readaptación, en la superación, en el cambio de conductas. Los tlacotin. Pero los aztecas no tuvieron los problemas que tenemos aquí en nuestras cárceles, todas con autogobiernos. Los que están adentro mandan, pues fíjese. Y algunas cárceles las tenemos concesionadas como negocio. Eso se hace en Estados Unidos, pero con otra situación. Aquí fue un negocio y ha sido un negocio. No les quiero decir quién, pero algunas personas estuvieron a punto de ir a prisión porque les daban comida ya casi echada a perder a los presos, porque al cabo que tenían muchos anticuerpos por el medio en que vivían. Y en una ocasión, no hace mucho, yo me acuerdo bien, hubo muertes de muchos de ellos en los cárceles del DF. Hablo de épocas muy pasadas. No estaba Peña Nieto, no estaba Calderón, no estaba Fox. Pero yo creo que igual puede pasar o puede estar pasando incluso ahorita.
porque el sistema fue heredado todavía, y gracias a los amparos que han puesto, los que los usufructúan, los que los tienen, no se les ha podido remover este negocio. Los Tlatlacotl eran de dos tipos. Unos eran Tlatlacotl, o sea, primeros transgresores. Esos cubrían su falta, depende del nivel de esta, siempre que esta fuera susceptible de ser cubierta, y encubriéndola eran liberados. A veces no delinquían, a veces sí. Pero había los que delinquían, les ponían algo en el cuello. No había coches que chocaran unos con otros, todavía no. Pero era collera. Y se llaman, así le decimos, Tlatlacotl de collera. Eran los desahuciados. Eran los que habían vuelto a delinquir. Y la mayor parte de las veces, depende del delito, ya no tenían ninguna posibilidad de seguir sufriendo. Los mataban en el acto. Decir, aquí no estaba el espíritu de Beccaria, que cree que todo hombre y toda mujer tiene derecho siempre a regenerarse porque lo puede hacer, no tal vez un poco el del hombroso, que cree que hay gente que nace con una disposición, hay gente especial para el delito y no se puede hacer con ellos más que eliminarlos por seguridad nacional y de todos. Pero más abajo de ellos, fíjense, estaban los Mamaltin. No es ninguna intento de albur, no, somos serios. Los Mamaltin son los derrotados, son los que no pudieron con la vida, son los que están sin familia, sin recursos, sin oficio, etc. Y deciden algo. Se ponen un collar también especial, diferente del de los desahuciados, y se ofrecen en el mercado. No como esclavos, ojo. No hubo esclavitud en el mundo prehispánico aquí, por lo menos con los aztecas no hubo. Una familia los ve y los compra. Les paga a ellos mismos. Ellos son su propio vendedor. Y se los lleva a su casa. Y los atiende a cuerpo de rey durante 20 días. Normalmente los mete en una jaula para que no se vayan. Les da de comer, los viste bien, los atiende. Son parte de la familia y parte integrante y parte distinguidísima. Todos en la casa les demuestran su afecto. Porque después de 20 días los van a sacrificar para que vayan a formar parte del sol y le digan que esa familia es buena, noble y generosa y que merece que él los trate bien, con bonomía, con benevolencia. Esta es la estructura de clases, pero ¿qué hay de la situación política? En la cima estaba el Tlatoani o Tecuti Tlacatecas, el que habla al final, no el que habla únicamente. Era seleccionado por todos y había un rito de coronación especial. Tenía que pasar por entre mucha gente para que lo evaluara. Y esa gente que creen que sí a veces lo molestaba, lo ofendía,
lo maltrataba, lo empujaba, lo golpeaba, no fuerte, ¿verdad? Y él tenía que mostrar tolerancia para decir que llegando al poder iba a ser igual con todos. Y no le iba a ganar la pasión, sino la razón. Esto porque quería señalar que era el producto de una educación muy severa que buscaba que no se diera rienda suelta a las pasiones. Había que ser a veces terriblemente violento, pero con razón, no antes. Primero mato, después virigo. No, hay que averiguar exhaustivamente y luego tal vez matar. Esta es la figura principal. Después, el Cihuacual, una especie de primer ministro, una especie de figura que en un tiempo fue contrapeso. Tlacaelel fue el más excelente de todos los Cihuacual. Después, los demás fueron figuras decorativas. Van a ver por qué. Cihuacual era una especie de consejero, un primer ministro en funciones cerca del Tlatoani. Y su nombre significa mujer serpiente. Vuelvo a repetir, ya lo dije hace rato, parece una herencia de una época pasada en la que la mujer tenía más importancia de la que tenía en el presente. Venía luego otra figura, el Tlacatecal. El Tlacatecal era algo así como el comandante militar, cuando no era el Tlatoani, que iba con el ejército. Porque a veces iba él, el Tlatoani, se suponía que era el que más sabía de todos. Se suponía que era el más capaz de todos. Estamos ante una estructura meritocrática que premia la capacidad, que premia la solvencia, la eficiencia. Por eso a veces se brincaban a un hijo mayor, lo hacían a un lado como Axayaca hizo a un lado a Tizoc, que no les parecía que él tuviera la capacidad del otro hermano. En donde dejaban, las dominaciones eran diferentes. A veces eran meramente aparentes. Dominaba un lugar y le fijaban una stand de tributos. Lo que produjera ese lugar. Podían ser animales, podían ser vegetales, podían ser mantas, podían ser bronce, podían ser muchas cosas. Y a veces ponían un tecutli, un gobernante militar, como al que tenían aquí en la Huasteca, al que descuartizaron por abusivo e hicieron el primer zacahuil de la historia. Esos tecutli estaban en contacto con, vamos a hablar, con los pochtecas, con los comerciantes. Eran como un sistema de información que te da al tanto a la cúpula exactamente de cómo estaba esa realidad social. Si había que aflojar los controles, si había que apretarlos, si había que aplastarlos o si había que premiarlos. Todo eso tenían información permanente. Si habían aumentado en riquezas, si habían aumentado en pobreza, si podían pedirles más, si había que pedirles menos porque no podían dar lo que estaban pidiendo. Y también en esta estructura de poder, entonces eran los que mandaban. Estaba el Tlacochcalcat, este era el jefe de la industria militar de aquella época, el que tenía los dardos, las macanas, las flechas, las rodelas, las armaduras, etcétera, que tenía todo el aditamiento militar controlado, también para evitar sorpresas.
el Tlatoani tenía su especie de guardia personal, su especie de guardias presidenciales de él, guardias del Tlatoani, que tenían que serle leales porque tenían privilegios que los demás no tenían. Y finalmente surgió después, por eso no lo dije antes, en las clases sociales surgen dos clases emergentes: los pochtecas y los amantecas. Los pochtecas son los comerciantes que funcionan también como espías, que tienen un dios propio, que son la gente de más grandes ingresos que hay en este momento, y que, fíjense qué costumbre, desde cuándo, por lo mismo tienen privilegios, son los más cercanos ya en tiempo de Moctezuma con él. ¿Y saben qué? Como son los más ricos, no pagan impuestos. Fíjense de dónde viene esa costumbre que aquí aprendieron también nuestros gobernantes, nuestros presidentes, de Salinas de Gortari y de Cedillo, desde antes, desde la Madrid, empezaron a ayudar a los que no necesitaban ayuda, a los más ricachones, a quitarles impuestos, o de plano, en algunos casos no a cobrarles, a regalarles empresas del Estado, de la nación, del pueblo. Fíjense, sabrán estos de esta historia ellos. Ahora son expertos en la historia azteca y son expertos sobre todo en esta clase social de los pochtecas. Hay otra clase que era aún menos importante económicamente que los pochtecas, pero que estaba creciendo mucho más: los artesanos, los orfebres y los artesanos del arte plumario, los amantecas, los que hacen filigranas con el oro, con el jade y con la pluma, los que poco a poco se hubieran transformado si hubiera seguido el desarrollo normal de la sociedad en industriales. Tal vez estos hubieran desplazado del primer sitio a los comerciantes. No lo sabemos. Simplemente podemos especular. No acaba aquí todavía esta incursión sobre este pueblo, esta sociedad tan importante, con tantas cualidades, con tantos defectos, que creció vertiginosamente y que va a ser aplastada en una lucha muy desigual. Van a ver por qué fue. No únicamente enfrentada a una potencia que tenía armas de fuego, conocía el hierro, traía caballos, traía perros, eran veteranos de guerras incesantes en toda Europa. Los tercios españoles durante 3 siglos fueron dueños de la tierra, tenían un trabajo marino, eran la flota más marinera y más aguerrida en el mar. Habían derrotado a los turcos en Lepanto y habían también sufrido una derrota exagerada con la Armada Invencible, pero luego contra la contraarmada habían vapuleado a los ingleses y tenían un hombre por ahí que aquí no vino, Blas de Lezo, el medio hombre. Le faltaba un ojo, un brazo y una pierna. Por eso le decían el medio hombre. Marinero español.
que donde siempre que peleó contra los ingleses y contra quienes fueran, los derrotó. Vamos a dejar esto ahí. Yo quiero volver a invitarlos a que se suscriban, a que le den like, a que lo reenvíen y a que me hablen por teléfono o me manden recados. Oigo todos, leo todos. No tengo la forma de mandarles respuesta porque soy muy torpe para manejar todavía el celular. Pero estoy con ustedes y me encanta que los vean. Dios los bendiga a todos. Nos vemos mañana.